historia es muy, la sabemos todos, casi todos. Levántame la mano los que no conocen la historia de Ruth. Levántame la mano los que no la conocen, ya todos la conocen. Sí, muy conocida. Bueno, pero en esta noche no les quiero hablar de Ruth. He titulado este mensaje Marcando mi generación. Y como hemos estado en el mes de la madre, mi esposo dice, el día de la madre es todos los días. Pero como estamos en el mes de la madre, me quiero enfocar en una mamá. Y no precisamente en Ruth, sino en Noemí. El nombre de Noemí quiere decir dulce, amable, placentera. Probablemente su carácter reflejaba el significado de su nombre. Como vemos en la historia de Ruth, llega el tiempo en que debido al hambre de su tierra, Noemí sale de su tierra y llega a vivir a los campos de Moab junto a su esposo Elimelech y sus dos hijos, Malón y Quelón. Habitaron allí 10 años y durante el tiempo que habitaron en Moab, sus hijos tomaron como esposas moabitas, mujeres moabitas. Con el tiempo muere Elimelech, el esposo de Noemí, y posteriormente mueren también sus dos hijos. Y me quise enfocar en esta palabra porque me llama la atención esta familia, una familia que marcha de su tierra porque estaba pasando necesidad su tierra y se va a un lugar con su esposa, con sus hijos, y esa familia llega a este lugar, pero a pesar del lugar donde llegaron, que fue en tierras de Moab, eran tierras donde adoraban a otros dioses. Sus hijos, los hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas, con diferentes costumbres, que adoraban otros dioses. ¿Y qué pasó con Noemí? Me llama la atención de que ella, a pesar que estaba en una tierra, se caracterizaba por ser una mujer piadosa, una mujer bondadosa, una mujer que se guiaba a su familia bajo los principios de Dios. No se dejó contaminar en la tierra que se encontraba, ella continuó. ¿Y por qué llego a esta palabra? Porque cuando veo que mueren sus hijos, ella despacha a quienes, a sus nueras, ¿no? Le dice, hijas, las bendigo, pero ha llegado el tiempo, yo me regreso a mi tierra, pero ustedes regresan a sus hogares. Y estas dos mujeres dijeron, no la vamos a dejar, vamos a ir contigo. Pero y empezaron a caminar, pero luego de tanto insistir, una de ellas, Orfa, decide que regresar a la tierra de sus padres. Pero hay otra que es Ruth, quien conocemos muchísimo, y dice, no, yo no me regreso. Y ahí vamos al capítulo 1, versículo 16. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieran que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivires, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Perdón. Ruth no solamente decide seguir a su suegra, a la tierra de su suegra, sino de aceptar a esa tierra como la suya, aceptar sus costumbres, a su Dios. Ruth estaba tomando una gran decisión. Y me impacta. ¿Para cuántas son importantes las mamás? Para todos, amén, ¿no? Y ellas no tomaron la decisión de irse con sus mamás y con su familia. Tomaron la decisión de quedarse con su suegra. Pero al final es Ruth la que queda con su suegra. Y le dice, yo no me voy. Yo me quedo contigo. A tu tierra me voy, a tus costumbres. Tu Dios será mi Dios. Y me impacta, yo cada vez que leo esta cita bíblica me impacta. ¿Por qué? Porque veo una mujer que fue Noemí, que impactó tanto en la vida de sus nueras,
que ellas no querían regresar a sus casas donde sus padres. Ellas querían seguir con Noemí. Y esto me lleva a que Ruth vio en Noemí un ejemplo a seguir para decidir no volver con sus padres. Yo me imagino, la palabra no habla, pero me imagino la historia para ella no tomar la decisión de regresarse con sus padres, de ver cómo Noemí le hablaba a su esposo, cómo Noemí le hablaba a sus hijos, cómo se sentaba junto a ellos y le enseñaba la palabra, los instruía bajo los principios de Dios. Noemí tuvo que ser testimonio para ellas de una mujer piadosa, de una mujer bondadosa, tanto que marcó las vidas de sus nueras. Y Ruth dijo: no, ese Dios del que tú me has hablado va a ser mi Dios, de ese Dios todopoderoso del que tú me has hablado. Y por eso le dice la palabra: tu Dios será mi Dios. Quiere decir, a pesar de que sus hijos se casaron con mujeres moabitas, que tenían otras costumbres, adoraban otros dioses, fue mayor la influencia de Noemí sobre sus nueras, enseñándoles sus costumbres, enseñándoles de su Dios todopoderoso, hablándoles de su Dios todopoderoso, que influyó para que esta mujer, Ruth, no regresara con sus padres. Yo me pregunto en esta mañana, o yo te pregunto en esta noche, ¿cómo estás influenciando tú en tu familia? ¿Cómo estás influenciando en la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa? ¿Cómo estás marcando tu generación? Por eso ya he titulado este mensaje: marcando mi generación. ¿Cómo estás marcando tu generación? ¿Qué palabra le está enseñando? ¿Qué principios le está enseñando tú en tu casa? ¿Qué valores estás enseñando tú en tu casa a tu familia? Estas mujeres fueron marcadas para decir: no, yo no regreso con mis padres. Y vemos que Ruth la acompañó, y a pesar, los que todos aquí conocen la historia, ella siguió las instrucciones de su suegra paso a paso. Todo lo que le decía su suegra, ella lo hacía. Caminaba. ¿Por qué? Porque ella veía en Noemí una mujer sabia, una mujer que edificaba la casa, una mujer que direccionaba a su esposo con amor, a sus hijos. Ella vio ese ejemplo a seguir. ¿Cómo estás marcando tu generación? ¿Cómo estás marcando tu familia? ¿Cómo eres tú esa mujer ejemplar como Noemí? ¿Podrá decir tu esposo eso? ¿O podrá decir tu esposa: mi esposo, un esposo ejemplar en mi hogar? ¿Mis hijos son hijos ejemplares? Pues, Noemí fue testimonio en la vida de sus nueras. ¿Sabes? ¿Cómo estás instruyendo cada día en la palabra de Dios? Vemos cada día mamás, yo escucho, me impacta mucho, mamás que en vez de bendecir a sus hijos, lo que hacen son maldecirlos. Los atan con sus propias palabras, sabiendo que ellas son autoridad sobre sus hijos. Hay padres, nosotros tuvimos una experiencia con mi esposo que íbamos a grabar un video para los jóvenes. Y fuimos a donde un papá y le decía unas palabras hermosas para su hijo. Decía: no me nace decirle nada bueno a mi hijo. Wow, nos marcó mucho. Ese no sirve para nada. No espero nada de él. Dije: pues el resultado de su hijo es lo que tú has declarado sobre tus hijos. ¿Cómo estás marcando tu generación? ¿Cómo estás marcando la vida de las personas que están alrededor tuyo? Es una palabra de reflexionar. ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Cómo le hablo a mi esposo? ¿Cómo ven mis hijos el trato a mi esposa o a mi esposo? Ese es el reflejo que ellos ven. Veo que mi papá golpea a mi mamá. Veo que mi mamá grita, insulta a mi papá, maldice. ¿Qué están viendo tus hijos en tu casa?
¿De qué manera te levantas a declarar la palabra de Dios sobre tus hijos? Hay una cita hermosa que siempre la declaro o la declaramos cada vez que hacemos el altar familiar en nuestro hogar, y es Isaías 11:2. ¿Cuántos lo saben? Y el Espíritu de Jehová, vamos a leerlo tal como está acá. Dice la palabra de Dios. Y el Espíritu de Jehová está sobre ti. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, poder, conocimiento y de temor a Jehová. Esa es la palabra que tienes que declarar sobre tus hijos. Yo siempre, cuando hacemos nosotros el altar familiar, decimos a nuestros hijos: el Espíritu de Jehová está sobre la vida de Juan David Giselle. Espíritu de sabiduría, ciencia, conocimiento, poder, consejo, temor a Jehová. Porque no se apartarán de la palabra de Dios, sino que meditarán día y noche en la palabra de Dios. Esa es la palabra que declaramos, la que está acá. La palabra de Dios. Le declaramos todos los días a nuestros hijos. Esa es la palabra que debes declararle a tus hijos. Eres conducto de bendición. Hay muchos padres que matan sueños, proyectos a sus hijos. No sueñes con eso. No sueñes con ir a la universidad. Mire cómo somos. Nunca seas tú, como padre o madre, asesino de los sueños de tus hijos. Suéñelos, llévalos a soñar en grande, a tener proyectos, a orar junto a tu esposo, a soñar en grande, a decir: no se puede, no hay. Es el tiempo que te levantes como mujer, como Noemí, mujer temerosa a la palabra de Dios, mujer piadosa, mujer que se guiaba llena de sabiduría, mujer que enseñó a orar, la mujer que le enseñó a sus nueras a la palabra de Dios. Nosotros desde ya oramos por la esposa de Juan David y por el esposo de Giselle Sofía. Nosotros no esperamos que tengan 20 años para que me digan: mamá, aquí está mi novio o mi novia. Desde ya. ¿Cierto, hijo? Desde ya oramos. Y oramos no solamente por su esposa o por el esposo de Giselle. Oramos también por sus padres, para que sean llenos de sabiduría, para que guíen bajo los principios y el temor de Dios a la esposa de Juan David y al esposo de Giselle Sofía. Desde ya debes estar orando por la esposa y el esposo de tus hijos. Desde ya debes estar orando por la universidad de tus hijos. Desde ya debes estar orando por los proyectos de tus hijos. Desde ya debes estar orando por los sueños en familia, por los proyectos en familia. ¿Cuáles son los proyectos en familia? ¿A dónde quieres llevar a tu esposa, a tu esposo? ¿Eres conducto de bendición? ¿Estás marcando tu generación? A veces vemos, es que un día alguien me decía: es que llevo 20 años de ser cristiana y mi esposo no ha llegado a los pies de Cristo. Y le dije: ¿será que eres testimonio en tu casa? ¿Por qué tu esposo no ha llegado a los pies de Cristo? ¿Por qué tus hijos no han llegado a los pies de Cristo? ¿Será que tu conducta, tu comportamiento no está siendo testimonio para tu familia? Y en vez de ser de bendición, eres piedra de tropiezo para que ellos reciban la palabra de Dios. Por eso me encanta esa historia, no me quiero enfocar en Ruth. Noemí marcó la vida de sus nueras. Marcó una vida, y en Ruth, que fue la que la siguió hasta el final, marcó la vida de Ruth. ¿Qué le esperaba a Ruth? Nada, porque no tenía derecho a las tierras. En ese tiempo, si moría el esposo y no había nadie que la redimiera, no tenía derecho a poseer tierras. Quedaba desamparada. Pero ella marcó la vida de Ruth. Tanto que llegó a ser redimida, tanto que Dios le llegó a dar un hijo. ¿Cómo estás marcando tu generación?
Y quiero llevarte en Hechos capítulo 10, 22, que es otro texto que me encanta, y es la vida de Cornelio. Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en todas las naciones de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Me encanta cuando dice varón de buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¡Wow! Hablamos de una mujer de testimonio, ahora estamos hablando de un hombre de testimonio. Cornelio fue un hombre de testimonio y eso le permitió que su familia y sus amigos recibieran de Cristo. ¿Será que tus compañeros de trabajo pueden decir, él es un hombre de testimonio? ¿Será que tus vecinos podrán decir, ella o él es un hombre de testimonio? ¿Será que tus amigos podrán decir, ellos son hombres o jóvenes de testimonio, niños de testimonio? ¿Cómo estás marcando ahora la vida de otros? ¿Cómo estás marcando la vida de tus vecinos? ¿Cómo estás marcando la vida de tu esposa? ¿Con amor le hablas del amor de Dios como nos enseña la palabra o le hablas a gritos? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Espero que no sean asesinos de sus sueños, de sus proyectos. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo es tu papel como hijo? ¿Eres un hijo de testimonio? ¿Somos testimonio como hijos de Dios? Porque muy hermoso decir, Señor, te alabo y te bendigo, te glorifico y exalto tu nombre, pero afuera somos otros. Yo sé que no es una palabra de muchos amenes. Hace unos años un joven me decía, profe, era súper inquieto, terrible. Y yo le enseñaba la palabra y Dios mío, yo decía, pues Dios mío, pobre hermanita, Dios mío, esa mujer súper líder en la iglesia, consagrada, y este hijo, Dios bendito, hacía por 1000. Y un día me decía, profe, yo no creo en eso. Si mi mamá se la pasa hablando del pastor de la iglesia a la hora del almuerzo, al desayuno y a la comida, si yo le contara todo lo que dijera, claro, entonces yo después decía, wow, claro, él decía, allá los llevo para que la profesora ya los guíe, los direccione, porque no hace caso. ¿Somos ejemplos? A veces no somos esos ejemplos idóneos. Y es por eso que muchos de nuestra familia no han llegado a los pies de Cristo. Muchos. Nuestro vecino, ay, la chismosa, ya salió con la Biblia debajo del brazo. Va todos los miércoles y domingos, pero eso sí, es la peleona, es la chismosa del barrio. Así suele ser. Un día me pasó, ¿yo qué voy a ir a esa casa si esa señora es la peleona y la chismosa? Yo sentí vergüenza ajena, como se dice. Es el tiempo de reflexionar. ¿Cómo estás marcando tu generación? Cornelio, hombre de buen testimonio, era tan buen testimonio que tú decías, a la casa de Cornelio, cuenten conmigo, allá estoy. ¿Van a orar allá? Allá estoy. Un hombre de buen testimonio, un hombre íntegro en todas las áreas. Noemí marcó su generación, marcó la vida de Ruth. ¿Cómo estás marcando la vida de otros? Es un tiempo que entres y medites cómo estoy marcando esa vida. Son niños, los niños hablan mucho. Cuando uno está en clase con los niños, hablan y uno se sorprende lo que ven en sus hogares. A veces
hablan con una amargura, una tristeza, con un dolor de su corazón. Uno se da cuenta en la iglesia, en la escuela dominical, que tanto oran, que tanto meditan en la palabra de Dios. Cuidemos y honremos a nuestra esposa, a nuestro esposo. ¿Cómo estamos marcando nuestra familia? ¿Cómo estamos marcando la vida de otros? En una oportunidad, quiero cerrar con este testimonio, tuve un alumno, tenía 9 añitos, voy a cambiar el nombre, Carlos le voy a colocar. Y yo veía que este niño conocía mucho de palabra y era impresionante, pero era terrible en el salón de clases. Y ese niño yo decía, pero ¿por qué si era? Bueno, era tanto que ya un día yo le dije, salen todos y tú te me quedas. Y le dije, yo veo que tú conoces mucho de palabra y sabes mucho de palabra, pero eres terrible. Y me decía, profe, es que yo quiero algo y no me lo conceden mis papás. Y yo le decía, bueno, y cuéntame, a ver qué es. Dijo, es que yo quiero conocer a mi papá. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Tus papás, los que lo traen, quiénes son? Me decía, son mis tíos, ellos me adoptaron. Y me contaba él su historia, que cuando la mamá quedó embarazada, le dijo a su papá, y él se fue y la dejó. Ella tiene el bebé, cuando el niño tenía 2 años, le da cáncer de mama y ella muere. Por lo tanto, los que él llamaba papá y mamá eran sus tíos, que lo habían criado porque su mamá se los entregó al momento de morir. Y este niño me decía, y yo quiero conocer a mi papá. Y mis tíos dicen que no. Es un alto cargo del gobierno, por eso no cambió el nombre. Y me decía, y yo quiero conocerlo, y mis papás dicen que no. Yo le dije, vamos a orar. Tú me prometes que te vas a empezar a portar bien y vamos a orar. Me dijo, sí. Tomé la decisión, hablé con los papás adoptivos y me cuentan la historia. Dijo, es que lo hemos llamado y él no quiere conocer al niño. Él dice que no lo quiere conocer y ahorita pues tiene un alto cargo en el gobierno. Y le dije, vamos a orar y dame el teléfono de él, yo lo llamo. Yo hablé con él y dije, hay un niño que lo quiere conocer. Y me dijo, yo estoy casado, tengo una hija y no le puedo decir a mi esposa, hoy en día tengo un hijo fuera del hogar. Dije, pero hay un niño que tiene el derecho. Y yo le dije, ¿y toma usted la decisión o si no yo lo hago por el proceso legal? Entonces a los 3 meses fueron y le presentaron al niño porque él anhelaba en su corazón conocer a su papá. Y la señora me decía, profe, pero ¿qué va a pasar? Yo le dije, ustedes cumplan de concederle el deseo y vamos a orar por ese tiempo y ya él va a ver qué pasa. Y ese niño llegó, lo cogió y lo abrazó y el papá ni lo abrazó. Yo decía, a lo lejos yo lloraba de ver que ni lo abrazó. Y llegó el niño, yo quiero irme de esta ciudad a Bogotá. Y pasó el tiempo y recibieron una palabra a los tíos y arrancaron para Bogotá. Y allá, bueno, empezaron el proceso de que él lo reconocieran, porque él quería su anhelo, llevar el apellido de su papá. Y el niño yo le decía a él, Carlos, ora siempre, nunca te sueltes de la mano de Dios, mira todos los principios y valores que te han enseñado tus papás adoptivos. Y él era, sí, profe, sí, yo voy a portar bien, sí, tal. Y me contaban ese amor. Para resumir la historia, recibe el apellido de su papá, luego se lo presentan a la esposa y por cuestiones, pues, por el cargo que tiene, tenía que viajar. Y el niño se quedaba el fin de semana con la esposa. Y en 3 semanas se quedaba con sus papás adoptivos. Y en esos fines de semana, ¿qué pasó? Ahí donde los quiero llevar. En esos fines de semana, él empezó a llevarle la palabra a la esposa de su papá. Y oraban. Vamos a orar por mi papá que se fue a tal lado para que el Señor lo proteja. Y vamos a orar por ti. Y vamos a orar, y vamos a orar. Quiero concluir la historia. Aquel hombre, hoy en día, junto a su esposa, son consejeros matrimoniales. ¿Por qué? Por el testimonio de ese niño. Él me contaba, lo cuento hoy la historia porque un día llegué a mi trabajo y me decía, hoy profe, quiero agradecerle. Hoy me graduó como militar, han pasado muchos años
Me graduó como militar, mi sueño. Hoy vivo con mi papá y a los fines de semana ahora es el contrario, me voy con mis papás adoptivos. Tengo una familia hermosa, tengo la esposa de mi papá, me recibió como su hijo y hoy soy el hombre más feliz, porque ya es un hombre. Soy el hombre más feliz porque vamos todos a la iglesia y el domingo me encuentro con mis papás adoptivos, vamos con mi papá, la esposa, su hija, mi hermanita. Un niño influenció en la vida de un hombre que ni siquiera lo volteaba a mirar, porque decía, no, ese hijo no, pero lo oraba. Y sus tíos, hombres piadosos, hombres de testimonio, lo llevaron siempre a que fuera el propósito de Dios. Y yo le decía siempre con calma, calma. Ustedes oren, cuídenlo y protegen su corazón. Y siempre lo llevaron. Y fue tanto como lo instruyeron, lo formaron bajo la palabra de Dios, que lo que él aprendió a través de sus tíos, él lo reflejó en el hogar de su papá. ¿Cómo estás influenciando tú en la vida de tus hijos, en tu familia, en tu generación? Quiero cerrarte con esto. Siempre le digo a mis hijos, sean testimonios en el colegio. Si alguien está enfermo, un compañerito, párate, que tú tienes la autoridad en Cristo y ora por tu compañerito. Si está triste, ora por él, para que el Señor le dé consuelo. Si falta de fortaleza, que el Señor le dé fortaleza. Pero en donde estemos, siempre seamos testimonio. Noemí marcó la vida de Ruth y la llevó a una vida de bendición y a una generación de bendición, ¿no? Porque de los lomos de Ruth, ¿quién salió? El rey David, bisnieto de Ruth. ¿Marcó su generación o no la marcó? La marcó. Es el tiempo que tú te levantes. ¿Quiénes te rodean? ¿Quiénes están alrededor tuyo? Hoy oro solo en mi casa. Listo, mañana se va a unir tu hija, tu hijo, tu esposo, tu sobrina, tu nieto, pero se van a unir. Hoy oro, pero mi vecino un día se va a unir ahí, en mi casa, porque voy a transformar la vida también de mi vecino. Es el tiempo que tú te levantes a marcar una generación. Cuando vemos que nos levantamos como hombres y mujeres de testimonio a Dios, vemos las bendiciones de Dios. Yo quiero que te coloques en pie. Si en un momento en tu vida has fallado como padre, como hermano, como hijo, quiero que le pidas perdón a Dios. Si no has sido el hombre y la mujer con sabiduría para guiar, direccionar, hablar a tus hijos. Si no has sido el hombre y la mujer que en un momento de tu vida, en vez de bendecirlo, lo has atado con los dichos de tu boca. Es que tú no sirves para nada. Es que, ¿cómo se te ocurre preparar estudiar si tú eres bruto para las matemáticas? A veces le hablamos así a nuestros hijos. Yo creo que le cierra tus ojos y le pidas perdón a Dios. Dile, Señor, en esta noche quiero pedirte perdón, Padre amado. Si no he sido el hombre, la mujer, el joven, el niño que me he direccionado mal hacia mi generación o hacia mis padres. Hoy te pido perdón, Señor, si no he sido de buen testimonio para mi familia. Hoy te he pedido perdón, Señor, si le he faltado a mis padres, si los he deshonrado con palabras, con gritos, diciendo, criticando a mis padres. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido perdón si no he sido la mejor madre o el mejor padre. Hoy te pido perdón, Señor, si le he dedicado más tiempo al trabajo
antes que a mi familia. Porque le he dado tal vez mayor prioridad al trabajo y he descuidado a mi esposa o a mi esposo, a mis hijos. Y hoy tal vez se han desviado de tu palabra. Padre, oh Dios de los cielos, hoy te pido que quites esa carga de mi corazón, Señor, que tal vez he cargado durante años. Ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento que no me ha dejado avanzar. Hoy te pido, poderoso Dios, perdón. Pero yo te pido, Padre Santo, que haz de mí ese hombre y esa mujer llena de sabiduría, como lo fue Noemí. Mujer piadosa, bondadosa, que marcó la vida de sus nueras con buen testimonio. Tanto que dejaron a su familia, como Ruth, que dejó su familia, dejó sus costumbres para adorarte a ti, Señor. Tanto que lo dejó todo, Señor, por seguirte a ti, Señor, en base al buen testimonio de esta mujer. Haz de mí, Señor, un Cornelio, un hombre prudente, un hombre lleno de sabiduría, un hombre de buen testimonio sobre la nación de Judá. Oh Espíritu de Dios, hoy te pido, poderoso Dios, que tu Espíritu hable a mi vida, oh Dios, que tu Espíritu me direccione cada día, Padre, para bendecir mi generación. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que repitas conmigo y vas a colocar los nombres de tus hijos. Que el Espíritu de Dios repose sobre la vida en mi caso, voy a decir los nombres de mis hijos, pero ustedes van a decir la vida, los nombres de sus hijos, de un familiar. Que el Espíritu de Dios repose sobre la vida de Juan David y Giselle. Espíritu de sabiduría, Señor. Espíritu de inteligencia, oh Dios. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento de tu palabra. Espíritu de temor a Jehová. Hoy bendigo a mi generación. Que mi generación será bendita, Señor, en la tierra. Mi generación, Señor, serán hombres y mujeres que marcarán la historia, Señor. Que mi generación se levantarán hombres y mujeres con valores y principios de Dios. Hombres y mujeres temerosos a la palabra de Dios. Que mi generación, Señor, de mi lomo saldrán los mejores hijos de Dios. Serán los mejores profesionales con buen testimonio. Serán los mejores trabajadores con buen testimonio. Serán los mejores empresarios con buen testimonio, Señor. Hoy declaro, Señor, que mis hijos serán de bendición, Señor. Hoy declaro, Señor, tu palabra, Señor. Y tu palabra me enseña y me dice: clama a mí y yo te responderé. Y yo clamo hoy en esta noche por mi generación. Hoy clamo por mi familia. Hoy clamo por mis vecinos, Señor. Hoy clamo, Señor, por mi país, Señor. Para que yo sea un hombre y una mujer de testimonio. Que donde camine, Señor, por donde pase, sea influencia de bien para mi país. Así es, Señor. Hoy te pido que bendigas, Señor, cada uno de tus hijos que están aquí presentes, Padre amado. Yo te pido, Señor, que los cubras con tu sangre preciosa, Señor. Yo declaro, Señor, sigas declarando palabras de bendición sobre tus hijos. Dile, Señor, yo declaro, Señor, que mis hijos serán hallados 10 veces mejores que cualquier otros niños, Señor, y jóvenes. Así como fue hallado Daniel. Hoy declaro, Señor, que mis hijos, sus oídos estarán atentos a la voz de Dios.
así como fue hallado Samuel, Señor. Yo declaro que mis hijos, Señor, caminarán conforme al corazón de Dios, así como fue hallado el rey David, Señor. Yo declaro que mis hijos, Señor amado, serán hallados llenos de la sabiduría de Dios, así como fue hallado, Señor Jesús, el rey Salomón. Hoy declaro que el Espíritu de Dios estará sobre ellos, que tú guardarás su entrada y su salida, Señor, que el Espíritu de Dios, Señor, será en ellos, Señor, que tú los guiarás por caminos de justicia y verdad, Señor Jesús. Padre, que ninguno de mis hijos se perderán, Señor, sino que conocerán tu palabra y meditarán en tu palabra día y noche, Señor. Padre, oh Dios de los cielos, serán hombres y mujeres de bendición, porque mis nietos serán hombres y mujeres de bendición, Señor. Mi familia, se levantará mi familia, Señor, a causa de mi testimonio, Dios de los cielos. Haz de mí un Cornelio, haz de mí una mujer Noemí, Señor. Mujeres y hombres llenos de la sabiduría de Dios, temerosos, de buen testimonio. Padre, permítame cada día marcar mi generación, porque yo declaro, Señor, que los cielos se abren a favor de mis hijos, que los cielos se abren, Señor Jesús, y que todo lo que ha estado retenido, Señor, tú los entregarás. Tú abres las ventanas de los cielos. Yo bendigo. Ahí empiezas a declarar bendición sobre tu esposa, Dile, yo bendigo a mi esposa, Señor, que cada día sea llena de la sabiduría de Dios, que cada día se levante como profeta en mi casa, Señor, a declarar la palabra de Dios, Señor, palabra de bien, Señor, no palabra de maldición. Mujer que estás aquí, tú eres profeta de Dios. Levántate como profeta de Dios a declarar bendición sobre tu casa, sobre tu familia. No es tiempo de llorar, es tiempo que te levantes a profetizar sobre tu casa, sobre tu familia. Dios escucha el clamor de una madre. Esposos que están aquí son los sacerdotes. Levántate como sacerdotes, como autoridad en sus hogares, en sus familias, siendo hombres de bendición. Pregúntense: yo quiero que mis hijas tengan un esposo como soy yo. Yo quiero que mis hijos se casen con una mujer como soy yo. Levántense a guerrear, a pelear la buena batalla por sus familias, por aún de aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Diga: Señor, yo quiero ser esa hombre, esa mujer de buen testimonio para mis vecinos, para que muchos reciban la bendición de Dios, Señor, para que muchos puedan ver que tú eres un Dios vivo. Tú eres el que vive y reina. Tú eres el hacedor de milagros. Permítame, Señor, que yo pueda ser el conducto de bendición a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Pero es el tiempo que te levantes a caminar y a marcar una generación, tu generación, a marcar la vida de otros. Oh Dios de los cielos, Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada vida aquí presente, Señor.